Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Es un gusto de saludarles y poder encontrarnos una vez más en el comentario siempre vigente y presente de la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Y el mismo Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, los dos elementos y compuestos o básicos que nos dan la existencia son el alimento físico y el alimento espiritual. Y en ese sentido tenemos mucho que aprender. Y es así como en el día de hoy vamos a acercarnos al pasaje de la Escritura allí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 9. Reitero, Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 9. Dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hoy hemos titulado este mensaje de la siguiente manera: la batalla espiritual. Hemos mencionado por las Sagradas Escrituras en temas anteriores de que así como existe un mundo espiritual, un mundo terrenal, el mundo terrenal es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, palpamos con nuestras manos y sentimos y podemos calificarlo o definirlo. Pero el mundo espiritual no necesariamente se puede explicar o darle algún significado como se hace en el mundo natural. Pero es tan real como las Sagradas Escrituras lo plantean. Jesús ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorar. También el Señor en la revelación primaria o Antiguo Testamento le habló en forma constante y sistemática al pueblo de Israel que ninguna imagen de las cosas terrenales de abajo de la tierra, arriba de la tierra, tenían que hacerse. Dice: no te harás imagen, porque cuando fueron sacados de allá milagrosamente de Egipto, no hubo ninguna imagen física que los trasladase, sino que Dios usó elementos cercanos, terrenales, para poder guiarles. Pero ahí está nuevamente que Dios es espíritu. Entonces, la definición más concreta de parte de Jesús es que Dios es espíritu y a Él no lo podemos ver, pero sí existe. Es tan real que es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que saber que hay un mundo espiritual benéfico. En este caso, Dios, sus ángeles, los querubines, los serafines. Pero también hay un mundo espiritual maligno, demoníaco, diabólico, donde Satanás preside ese grupo de seres y lo que intentan es socavar, destruir toda la obra del Señor. El pasaje que le acabo de leer, ahí en Apocalipsis, capítulo 12, bendigo, dice que el ángel o los ángeles con Miguel luchaban en los cielos contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, es decir, no vencieron, sino que fueron expulsados de los cielos y fueron enviados a la tierra. Y es ahí, en este mundo espiritual, maligno, demoníaco, donde se gestan muchas cosas y hacen que los hombres y mujeres no se vuelvan al Señor, no se arrepientan y se mantengan pecando, haciendo todo lo opuesto que Dios les ha exigido, planteado, revelado,
para que vivan haciendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, Pablo escribe, en los cuales el Dios de este siglo, ese Dios de este siglo es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Espiritualmente la gente está ciega. Está ciega. Y es así como un ciego que físicamente está ciego necesita un puntero para ir guiándose y ciertas señales que le indican por dónde caminar, dónde dirigirse a la derecha, cómo subir a un lugar, cómo leer. Hay un sistema braille que hoy día se ha ideado, o hace muchos años, donde las personas que son ciegas pueden leer. Pero el mundo espiritual solo se puede entender a través del Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy atentos. El apóstol Pablo, allá en la epístola a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, los versículos 10 al 18, menciona algunos consejos en los cuales nosotros tenemos que tenerlo presente. En primer lugar, están las acechanzas del diablo. Entiéndase que las acechanzas del diablo son esas motivaciones, son esos elementos que atraen al creyente y que Satanás propone, plantea, sugiere para que las personas se distraigan y se mantengan fijos allí y no se vuelvan al Señor. Pablo acá menciona principados, menciona potestades, menciona gobernadores de las tinieblas de este siglo, menciona huestes espirituales de maldad. Entonces hay un mundo espiritual diabólico que está constantemente socavando, molestando, instigando para que el creyente pierda la paz, pierda la gracia, la bendición de que el Señor le ha entregado. Y eso nosotros tenemos que saber que hay una batalla espiritual donde todos los días hay que luchar, hay que estar atento porque Satanás quiere destruir la vida del creyente. En segundo lugar, Pablo menciona en Efesios 6, 11 al 18, como lo mencionamos anteriormente, la armadura de Dios. Estas iglesias estaban todas influenciadas por una cultura romana donde los romanos eran soldados, las legiones de los soldados. Y ellos tenían sus características, su armamento, su forma, la espada, su vestimenta, los pies, todos armados para enfrentar al enemigo físico. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de una guerra física, está hablando de una lucha espiritual. Y él entrega algunos consejos. Primero, resistir el día malo. Hay días que pareciera que no dan ganas de levantarse. Hay días que son críticos, que son dificultuosos. Hay días que uno no quisiera enfrentar esos días. Pero la palabra del Señor dice que hay que enfrentarlos. Hay que resistir ese día malo en el nombre de Jesús. Porque el Señor tiene todo el poder para humillar al diablo y sacarlo de aquellas presiones que viven los hijos de Dios. En segundo lugar, están las armas de Dios para el cristiano. ¿Cuáles serían? Ceñirse con la verdad. La verdad es la que vence la mentira. El Señor Jesús, hablando con los fariseos y reprochándoles su sistemática incredulidad hacia él, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha practicado ni permanecido en la verdad. Es decir, Satanás siempre ha sido el engañador, el mentiroso, el que corrompe, el que destruye, el que arruina, el que siembra discordia. Él es el que está detrás de eso. Y es así que el creyente tiene que estar firme en la verdad de Cristo. La verdad tiene que mantenerse por sobre todas las cosas. La Escritura enseña que Cristo es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una persona va a ser veraz y verdadera en la medida que conozca al Señor, en la medida que tenga una relación con el Señor.
va a hablar verdad en todo momento, no va a tener miedo a decir la verdad o las cosas como se tienen que explicar o dar a conocer. Al mismo tiempo dice vestirse de la coraza de justicia. La coraza de justicia tiene que ver directamente con lo que Dios ha hecho a través del Señor. La justicia de Dios es que Dios le da al hombre lo que necesita. Y es así que nosotros los seres humanos tenemos que aprender a ser justos, no filtrar aquellas cosas solo a favor nuestro, sino que en cualquier lugar aprender a ser justos. Por eso es que el Dios justo, que es Dios, es el Señor, quiere que nosotros aprendamos a ser justos. Sigamos calzados con el Evangelio de la paz. El Evangelio dice la Escritura que es de paz. Si alguien conoce el Evangelio, tiene que ser un hombre de paz, un hombre manso, un hombre quieto, reposado, prudente, que son en este caso las virtudes que Dios desea para nosotros. Dice, tomad el escudo de la fe. No importa lo que esté pasando en este mundo maligno, perverso, demoníaco, tenemos que seguir confiando en el Señor. Confiar en el Señor porque Dios se agrada cuando confiamos en Él. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se manifiesta cuando sus hijos creen en Él. Y en ese sentido, aunque no veamos nada con nuestros ojos naturales, tenemos que confiar en el Señor. Tomar el yelmo de la salvación. La salvación es la doctrina más fundamental de toda la Escritura. Es lo que se conoce como el estudio de la soteriología. La soteriología es una palabra que estudia, una palabra compuesta, la salvación en las Sagradas Escrituras. Cristo es la persona que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre es un esclavo de la maldad, del pecado, del diablo y de sus deseos. Y necesita salvación, necesita redención, necesita el perdón de sus pecados. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra del Señor, la Santa Biblia, tenemos que manejarla, conocerla en nuestra mente, en nuestro corazón, estudiarla constantemente, ver los personajes bíblicos, ver las reacciones, las doctrinas, todo conocer, porque esa es la forma que vamos a poder enfrentar esta lucha espiritual contra de argumentos malignos, demoníacos en contra del Evangelio de Jesús. Orando en todo tiempo, dice también. Toda oración, la oración es el acto donde nos podemos comunicar con Dios frecuentemente. Cada día tenemos que orar. Señor, guíanos. Espíritu Santo, guíanos. Guárdanos del mal. Abre puertas. Crea condiciones, Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es creativo y Él es el que hará nuevas cosas cada día. Súplica en el Espíritu. La oración en el Espíritu se puede decir que es un arma poderosa en el Señor. Y aquí hay varias interpretaciones, dos cosas. Uno, la oración es un recurso espiritual. Y dos, la oración en lenguas angelicales o espirituales o dialectos que uno puede manejar, pero que no son aprendidos académicamente, sino que es el Espíritu Santo que viene sobre el creyente y lo llena del poder del Espíritu para entrar en un lenguaje sobrenatural. Eso es lo que el Señor desea y se menciona en las Escrituras. Y velar con toda perseverancia es estar atento como el soldado que está vigilante, que nadie entre, nadie le quite el armamento, sino que él sabe ahí y tiene la capacidad y los ojos bien abiertos, la resistencia para que el enemigo pueda no destruir su integridad física. Finalmente, mis queridos hermanos, esta batalla espiritual permanecerá por todo el tiempo que usted esté aquí en la tierra, hasta que el Señor lo llame a su presencia. Así que lo que hay que hacer es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y que nos enseña a cómo ir a buscar siempre para hacer tu buena voluntad. Bendícenos, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Señor, como buenos soldados de Jesucristo, para así ganar todas las batallas con tu palabra, con tu poder
y prometemos siempre darte a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.